Listo, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Víctor Hugo Freire. Me han invitado en este curso de obstetricia para poderles brindar algunos temas de ginecología, perdón, de obstetricia de alto riesgo y también una revisión muy rápida y importante de lo que son las guías de práctica clínica de nuestro Ministerio de Salud Pública. Lo que hoy día les voy a compartir es la guía de práctica clínica de control prenatal. Como todos sabemos, esta guía de control prenatal es muy importante conocerlos, todos los profesionales. Es una clase muy, entre paréntesis, muy sencilla, pero a la vez esa sencillez nos va a ayudar mucho a nosotros a valorar a las pacientes obstétricas. Por lo tanto, por lo tanto vamos a tener una visión general de lo que es esta parte del embarazo, sus factores de riesgo y, y sobre todo en lo que es atención primaria en salud, poder nosotros referir a la paciente en una forma adecuada, ¿no? Y sobre todo en pacientes de alto riesgo obstétrico. Vamos a comenzar, ¿cómo le pasamos con este, no? Ayúdenme. Bueno, lo que vamos a responder con esta guía de práctica clínica y con la presentación, vamos a responder estas 9 preguntas. Eh, Recomendaciones generales al realizarse el control prenatal, las actividades prioritarias que debemos hacer nosotros en el primer control prenatal, cuáles son los factores de riesgo que debemos investigar en nuestro control prenatal de rutina, así como también cumplir con un control integral de esa paciente. ¿Qué inmunizaciones deben ponerse, colocarse o cuáles están contraindicadas en la gestación? ¿Qué pruebas diagnósticas debemos solicitar en el primer control prenatal o en las subsecuentes? ¿En qué edad gestacional deben ser solicitadas estas pruebas? ¿Y cuáles son los criterios de referencia, perdón, y otros los estilos de vida que debe llevar la paciente durante su embarazo? Si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, tenemos un chat abierto. Eh, no tenemos ahorita el chat Pueden prender el micrófono, hacen su pregunta y el y micrófono lo apagan, tenemos. lo vuelven a apagar. Listo, perfecto. Entonces, si tenemos alguna inquietud, alguna cosa, estamos prestos para conversar y, y ir viendo las dudas. Bueno, importante, algo muy importante del control prenatal, y voy a leer textualmente, que según la OMS, el cuidado del embarazo en forma temprana y periódica e integral disminuye totalmente el riesgo de las complicaciones y muerte tanto materna como perinatal. Como sabemos, la muerte materna es un problema de salud pública. ¿Y en dónde encontramos estas complicaciones? Encontramos generalmente que se pueden detectar en el control prenatal, preguntando a esa paciente. Por eso, si nosotros hacemos este control prenatal adecuadamente, nosotros vamos a reducir la muerte materna. Por lo tanto, es un indicador que vamos nosotros a poder mejorar sustancialmente para poder nosotros evitar esta muerte materna. La muerte materna es evitable, sí. Hemos visto en muchos casos, yo creo, si tenemos algunos compañeros ginecólogos, obstetras, médicos de primer nivel, que nosotros hemos visto que pacientes, bueno, en nuestra área, que yo me manejo en la zona 3, hemos visto pacientes que no vienen con ningún control prenatal, no han ingerido ninguna vitamina o suplemento, no ha sido, no se han realizado pruebas de laboratorio, ecografías y por lo tanto es una paciente totalmente a la deriva que nosotros vamos a recibir tal vez en un hospital o en un subcentro de salud, en un puesto de salud y vamos a tener posiblemente un parto precipitado, vamos a tener un parto no adecuado y ahí vienen las complicaciones, ¿no? Tenemos las hemorragias obstétricas, la sepsis, trastornos hipertensivos
que esto complica y nos va a dar una muerte materna que no es culpa de nosotros, sino es porque no se ha llevado un control prenatal adecuado. Pero también cabe recalcar que en algunas zonas es por parte cultural. Eh, Más o menos indicándoles esta parte, quiero decir que un control prenatal óptimo, ¿sí? Recalcando que sea óptimo en el embarazo de bajo riesgo según la Organización de Salud, comprende un mínimo de 5 chequeos por un profesional de salud calificado. Eh, Calificados no somos solo los ginecólogos obstetras, eh, sino tenemos las señoras obstetrices, los señores obstetrices, tenemos personal, los rurales, tenemos los médicos de familiares, ¿sí? Que generalmente están en los subcentros, en los centros de salud, de atención primaria en salud, que nos pueden dar una gran pauta sobre ese control prenatal. Nosotros ya los ginecólogos, las personas con subespecialidad en algunas áreas, todo, podemos ayudar en un porcentaje mínimo a estas pacientes, pero los que van a hacer este trabajo son personas de atención primaria en salud. Por lo tanto, no solo es de los ginecólogos, sino de todo el mundo. Y como vemos en la parte rural, están adelantando, se pasó. Así, si podemos no tocar las diapositivas porque se pierde totalmente. A ver, antes, ya. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos enfatizar a los profesionales que están en atención primaria en salud a realizar un control prenatal óptimo. ¿Y cuál es ese control prenatal óptimo? El ministerio nos ha dado esta guía muy importante. Yo creo que es muy básica, pero tiene algunas cosas buenas, otras que tendríamos que actualizarlas, otras que tendríamos que modificarlas y poder llegar a un consenso, ¿no? No, por eso se llama una guía de práctica clínica. No es algo absoluto, sino que tenemos que nosotros irlo adaptando a nuestra realidad. Las recomendaciones generales para un control prenatal, como iniciamos, controles proporcionados por profesionales capacitados, fácil acceso, ¿no? O sea, eso es lo que queremos. Continuidad en los controles, no nos alegremos si una paciente viene y una sola vez le mandamos todos los exámenes, pero si no, con esos exámenes, con para una nueva valoración, ¿qué hemos logrado, no? Nada, no hemos logrado nada, hemos perdido el tiempo, en definitiva, porque no tenemos una continuidad. Nuestro objetivo es esa paciente hasta los 42 días posparto, tenerla en nuestros controles. Brindar confianza a la relación médico-paciente es algo muy importante en donde, dependiendo cómo nosotros nos manejemos con la paciente, el nivel de instrucción muy importante aquí, ¿no? Eh, Personas que no saben leer, escribir, que todavía existe, sí, en algunas zonas, es muy importante poder llegar a esa paciente, no solo en la información, sino en la confianza para que nos digan, doctor, estoy con este problema, necesito su ayuda, eh, abrirnos para poder nosotros brindar esa confianza a la paciente. El prenatal, o sea, esta es una parte muy importante en lo que es el formulario 051 que nos va a dar. Vamos a ver también las curvas de ganancia de peso en la paciente. Entonces, esto va a ser un apoyo, perdón, para nosotros para poder llevar un control prenatal adecuado. Información oportuna, sí. Hay que captar a esa paciente, dar una información adecuada a lo que está adaptado a nuestra realidad y captar a esa paciente y dar esa información lo más clara y con toda la confianza a la paciente. Y la finalidad de las pruebas de laboratorio no es cuestión de cumplir a veces, ¿qué diré yo? Todos hemos pasado por la rural, hemos hecho, hemos hecho nuestra medicatura rural, hemos hecho residencia, hemos estado en hospitales y a veces solo por brindar una atención o atender a un paciente hemos mandado solo pruebas de laboratorio, pero nos olvidamos del resto, de un buen examen físico, de una buena anamnesis, de
ver los factores de riesgo de esa paciente y mandamos pruebas de laboratorio al azar, que a veces no tienen ninguna significancia. Eh, Listo. Algo muy importante, se recomienda que el primer control sea realizado lo más pronto posible cuando ya se detecte el embarazo. Pero hemos visto que en nuestras pacientes no es eso, ¿no? Nuestras pacientes generalmente nos vienen a las 14, 15, 16 semanas.